El chavismo o el oficialismo habla de elecciones parlamentarias, la oposición habla de elecciones presidenciales. En todo caso, hay un escenario electoral que se abre. ¿Cuál ayudaría a solucionar la conflictividad en el país? Bueno, yo comienzo por, en todo caso hay una vía electoral que se abre porque yo soy partidario de una solución pacífica, política y con los votos y no con las balas. En segundo lugar, habría que ver eh, respecto a la secuencia de esos dos procesos electorales. Si se quiere resolver directamente el conflicto de legitimidad de la presidencia de la República, esta debería ser la primera elección, porque es, Pero el oficialismo no parece ganado para eso. bueno, puede o no aparecer ganado, pero el hecho es que más del 80% del país está en contra de que Maduro gobierne. Y el hecho es que las circunstancias demuestran, los hechos demuestran, que Maduro tampoco tiene soluciones para corregir los problemas. Entonces estamos en una situación en la cual se necesita resolver qué rumbo debe tomar el país y quién debe gobernarlo. Eso debe hacerse mediante unas elecciones. ¿El escenario puede ser el de las elecciones parlamentarias? También pudiera ser de las elecciones parlamentarias, porque estas van a funcionar en el caso de que se hagan, por ejemplo, este año, como un referéndum. Es decir, una paliza monumental al gobierno va a expresar en las urnas la voluntad de cambio que existe en la sociedad venezolana. ¿Y cuáles serían esas condiciones mínimas que Simón García ve para que se puedan dar unas elecciones, un proceso comicial, digamos, potable para el sector opositor? Bueno, para la oposición y para el país, la primera condición es cambiar el árbitro electoral. El país, los venezolanos, no tienen confianza, con razón o sin razón, no tienen confianza ni credibilidad en el actual Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo cambiar ese CNE? O sea, ¿cuál sería el procedimiento para ello y cómo sería su conformación y cuáles serían los intereses que tendría el gobierno de, si como usted dice, el 80% de la población no lo quiere, ¿para qué cambiarlo si ese es el CNE que le favorece? Bueno, ayer oí una entrevista en la televisión del gobernador de Carabobo y él entiendo que, como muchos otros chavistas, piensan que tienen chance de ganar unas elecciones. Puede ser, puede no ser, pero esa expectativa existe. En segundo lugar, no se trata solamente, desde mi perspectiva o desde mi observación, de realizar unas elecciones puramente, sino de producir un proceso electoral dentro de un nuevo entendimiento nacional. ¿Cómo sería eso? Con un nuevo esquema de gobernabilidad que permita que no haya un solo ganador, sino que los dos grandes factores rivales puedan tener, digamos así, parcelas de poder y puedan competir entre ellas democráticamente y según unas reglas que se acuerden. Por ejemplo, Diosdado Cabello, ministro de la Defensa. Bueno, no sé, por lo general debe designarse en esta cartera una persona que tenga ascendiente, una persona que tenga una condición de demócrata y una persona que esté dispuesta a el entendimiento y la reconstrucción del país. Pero en todo caso, el chavismo debería estar, o el oficialismo, en cargos clave en un gobierno opositor, por ejemplo. Si es un gobierno previo a unas elecciones, debería estar en cargos claves, obviamente, porque es un proceso donde no puede perder todo el poder que actualmente tiene. Ahora, si es un gobierno posterior a una elección, tendría que estar presente, pero tomando en cuenta quién ganó. Pero las negociaciones o la posición de los jugadores del tablero político están bajo la premisa del todo o nada. Entonces, ¿cómo allanar esas diferencias para tratar de conseguir ese gobierno, digamos, de coalición que garantice la gobernabilidad? Bueno, yo creo que la primera condición es lograr que los dos jugadores, como tú dices, sientan que el agua al cuello los está afectando también a ellos. Porque hasta ahora diera la impresión que ambos se comportaran
como que sí, ellos están situados en el penthouse del edificio y la inundación que está arrasando con los venezolanos está en el sótano y en los primeros pisos. Pero no es así. El penthouse no se ha inundado. Por eso, entonces cada uno tiene la ilusión de que puede todavía vencer al otro y cada uno tiene la ilusión de que puede reconstruir al país hemiplégicamente, es decir, con una parte de los venezolanos contra la otra. Y esto es absolutamente imposible. Sí, pero la clase política todavía no ha dado esas señales y parecieran que no se da cuenta de que existe hiperinflación, de que existe hambre y de que existe un problema económico urgente que resolver. Y las negociaciones en la sombra o en la confidencialidad todavía no trascienden. Eso no es falta de información para la gente. Sí es falta de información y desde luego que la información es uno de los elementos del funcionamiento de la democracia. Un ciudadano informado es un ciudadano con más posibilidades de ser responsable. Esto lo que indica es que hace falta que surja una tercería social, es decir, un actor que desde los intereses de la sociedad y de la organización de la sociedad civil contribuya a que el antagonismo y la polarización entre los dos proyectos rivales y sus representantes conduzca a una situación de entendimiento. Hay que decirle tanto a los representantes de Maduro como a los representantes de Guaidó que Venezuela exige un entendimiento, que no se puede partir de que desde el lado de la oposición, de que el gobierno va a colapsar porque el país todo se va a convertir en un desastre y no va a quedar nada. Eso es inadmisible desde el punto de vista de la lógica de los intereses nacionales y de la obligación ética de pensar primero en los intereses de la gente. E igual no se le puede... Vale para el gobierno también. Gobierno que suponga que va a ser un inconveniente crónico que se va a sostener por el apoyo de Rusia, de China, de Irán y de Turquía, y que por ahí pues puede neutralizar las sanciones. ¿Y cómo generar ese liderazgo de la tercería social? ¿Quién se abroga el derecho de representar esa tercería social de la que usted está hablando, Simón? Bueno, ese derecho está conquistado de hecho. Existen dirigentes sociales, existen organizaciones sociales que están actuando, son por lo general anónimas, no están luchando por la captura del poder o de rentas. Ellas se acaban de reunir hace poco en el Palacio de las Academias y ahí descollan, en mi entender, dos nombres, el de Feliciano Reina, el de Mariela Ramírez, de Dale Letra, y el de Chuo Torrialba, que tiene también un movimiento y además es un gran comunicador.